Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes 5 principios que nos enseña a nosotros a valorar nuestro llamado. 5 principios que nos enseña la palabra del Señor a valorar nuestro llamado. 5 principios. Capítulo 8 del libro de Hechos, verso 26. Dice la palabra del Señor, y leo la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu. Su letra dice, verso 26: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, oiga, volvió sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? El eunuco contestó y dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea de Filipo. Padre, que esta palabra, Dios, nutra nuestro cuerpo físico, nuestra mente. Que esta palabra nos desafíe en esta noche, Dios. Que esta palabra, Señor bendito, que esta palabra, Dios, toque hasta lo más recóndito del corazón, oh Dios. Que esta palabra penetre, que esta palabra fluya. Señor, aviva tu obra en la lectura de la palabra. Levanta hombres y mujeres que sean apasionados lectores de tu palabra. Levanta jóvenes, Señor bendito, que usen tu palabra, que la usen correctamente. Levanta una iglesia estandarte, una iglesia, Señor bendito, que vive la palabra, una iglesia que ama tu palabra, una iglesia, Señor bendito, como aquella, Señor, que se paraba, se reunían en casas, como aquella iglesia de aquel siglo que iniciaron, Señor.
Ellos nos enseñan a ser apasionados por tu palabra. Señor, todo está listo. Aquí estás tú, aquí está tu Espíritu Santo, el que se encarga de tocar las vidas. Solo soy instrumento, pues aquí estoy, Señor. Sé que me usas, estoy seguro, porque me llamaste por tu palabra, y te doy gracias por eso. Asumo este privilegio con gran responsabilidad, con temor, pero con pasión, Señor. Gloria sea tu nombre. Amén y amén. Quiero que le dé palmas a mi Dios. Ahí usted donde está, pero désela fuerte ahí para el Dios Todopoderoso. 5 principios que nos enseña a valorar nuestro llamado. 5 principios que nos enseña a valorar nuestro llamado. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 4, para que le sazonemos y entendamos algunas cosas. En el capítulo 8, ahí en el verso 4 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viviendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Felipe fue llamado a predicar. Le llaman el evangelista. Había un avivamiento en la ciudad terrible, algo maravilloso y poderoso. Cuando se paraba Felipe a predicar, la gente quería estar donde estaba Felipe. La gente se agolpaba, los enfermos eran traídos, los endemoniados eran traídos, porque algo iba a suceder, porque estaba un hombre predicando la palabra de Dios. Se fue extendiendo su fama como el gran predicador. Dice que la gente escuchaba atentamente la palabra del Señor. Cuando venimos a la casa de Dios, debemos escuchar atentamente la palabra de Dios. En la casa de Dios no se viene a tomar gaseosa, a comer churros, no se viene a platicar con el hermano, con el amigo, no se viene a estar mandando tus emails. No, a la casa del Señor se viene a escuchar atentamente la palabra de Dios. No es un lugar aquí para venir a relajarse totalmente, para venir a desestresarse en la vida y estar compartiendo y hacer vida social. Eso es después. Se viene a escuchar la palabra de Dios atentamente. Es el momento más sublime y es el momento más maravilloso, cuando Dios, a través de un hombre, de una mujer, va a hablar su bendita palabra. Y debemos de estar tranquilos, con la Biblia abierta, ahí en el pasaje, viendo que esa palabra que nos va a decir a nosotros. Y eso es maravilloso. Usted se recuerda cuando el Señor Jesús entró al templo y vio a unos mercaderes. Sacó su cincho, dice, y este hombre comenzó a tirar las cosas y dijo: la casa de Dios es cueva de esto, de lo otro. Aquí, ¿cómo es posible que se viene a mercadear a la casa de Dios? ¿Qué dirá Jesús de nosotros muchas veces cuando nos encontramos en la casa de Dios, departiendo algunas cosas que no tienen que ver nada con la casa de Dios? ¿Qué pensará el Señor Jesucristo? ¿Qué pensará de nosotros? Dice que esta gente escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos tenían espíritus inmundos, salían de esto dando grandes voces,
y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Quiero compartir el primer principio de valorar nuestro llamado. En primer lugar, dice la palabra de Dios en el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate. Hay una urgencia de que nos levantemos. Hay una urgencia que la iglesia de Cristo se levante. Pasajes como levántate tú que duermes, pasajes que a nosotros nos llaman poderosamente la atención. El ángel le dice: levántate. ¿Y sabe qué me llama la atención a mí? Si dice que Felipe estaba en uno de los avivamientos más grandes y poderosos jamás visto en esa tierra, y el ángel le dice: levántate. ¿Para qué tenía que levantarse? ¿Por qué el ángel llega tan apresuradamente a dar una orden explícita a este hombre? Levántate. Es una expresión como cuando tú le dices a alguien que está caído, que se ha golpeado: levántese, no pasó nada. Las mamás usan eso con sus hijos cuando se golpean y se caen, le dicen: levántese. Cuando alguien está desanimado, aquel que usa la palabra de Dios le dice: levántese, levántese. La palabra misma nos dice a nosotros: levántate. Le está diciendo el ángel: levántate. Hay una urgencia, Felipe, hay una urgencia. Algo va a suceder en un lugar, algo va a suceder. Tienes que levantarte. Ese principio de cuando usted ha recibido el llamado y lo valora, nos levantamos. Porque hay necesidades allá afuera, porque hay necesidades en nuestra familia que necesitan que usted y yo nos levantemos. Y eso solo lo hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Levántate, dijo el ángel, quiero verte en acción. Es tiempo que te levantes. Si podríamos decirlo, hoy es tiempo de levantarnos, de que te levantes, tu mujer que tienes ese potencial, tu hombre que tienes ese potencial, tu joven que tienes ese potencial. Tú no viniste aquí solamente por venir a pasar, no, tú tienes un potencial y tú tienes que levantarte, porque un día Dios te va a demandar si no te levantas en el nombre de Jesús. No, pero es que esta niño, ¿cómo se pone a creer? Si Josías tenía 8 años y comenzó a gobernar a los 8 años. A veces los enfocamos solo en los adultos. Los jóvenes tienen la responsabilidad de levantarse también. Las mujeres tienen la responsabilidad de levantarse. Nosotros los hombres tenemos la responsabilidad de levantarnos. De levantarnos y ser diferentes. Levántate. Te dice a ti hoy el Señor a través de esta palabra: levántate y haz la obra que Dios te ha encomendado. ¿Sabe para qué le dice que se levante? Quiero llevarte más allá, le dice. Quiero llevarte a un lugar donde otros no ven nada. Quiero llevarte a un lugar donde otros no ven nada, donde otros ven tierra árida, donde otros no pueden tener la visión que yo tengo y que tú tienes, porque yo te he puesto esa visión. Levántate. Y me llama la atención la acción de este hombre. Vea, aquí encontramos un ejemplo de hombre, un ejemplo que debíamos de imitar nosotros. Verso 27 dice: y levantándose entonces se fue. ¿A dónde le dijo que se levantara? Ve al desierto, ve allá. Pero ángel, tú me has oído predicar aquí, hay un avivamiento, la gente, y me mandas al desierto. Ángel, por favor, venid de parte de Dios, o son tus caprichos, ángel. Me mandas al desierto. ¿Tú sabes quién soy yo? Un evangelista, un hombre usado por Dios, un hombre que predica y que pone, solo da la palabra y los enfermos se levantan, los endemoniados son librados. Y tú me mandas al desierto a mí. Pero ¿cómo es posible, pastor,
que usted me mande allí a hacer un grupo donde allí enfrente de esa casa hay otro grupo. Pastor, ¿cómo es posible si allí todos son de esta y esta denominación? Pastor, ¿usted será que está loco que me manda donde hay asesinos, donde hay... ¿Cómo es posible que usted va a atentar contra mi vida? A veces Dios parece que actúa en la vida de nosotros de una manera inverosímil. No le podemos entender. Yo he leído este pasaje una, otra y yo, si es bonito estar donde hay mucha gente, si es bonito predicar cuando es un domingo, es bonito cantar cuando es un domingo y cuando es un martes. ¿Cantas de la misma manera que cantas un domingo? ¿Predicas de la misma manera que predicas cuando hay gente? Es que el domingo se siente la unción. La unción no lo determina el grupo de personas. La unción lo determina la entrega que se tiene para con Dios. Déselo fuerte. La entrega lo determina el leer la palabra de Dios. Eso lo determina. ¿Cómo dice ese canto? Tu palabra. Tu palabra. Es como aceite sobre mis heridas. Esa es la palabra. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Amén. Y tu palabra. Vuelve a la palabra. Esa voz que me habla en la Vuelve a la palabra. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Amén. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Aleluya. Amén. Podría estar Aleluya. como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Amén. Gloria a Dios. Segundo principio para valorar nuestro llamado. El primero es levántate. Tienes que levantarte. Iglesia, es el tiempo de levantarse. Es el tiempo de levantarse a buscar de la palabra de Dios. Es el tiempo de buscar a Dios leyendo la palabra del Señor. Esa palabra que te ha dado el Señor, que te ha puesto ahí. El segundo principio nos enseña que debemos ir donde Él quiere que vayamos. ¿A dónde fue enviado Felipe? Al desierto. Cuando a usted le dicen el desierto, mucha gente que se ha ido para el país del norte testifica, algunos que han venido, algo otros que están allá, ese desierto, ahí no se halla nada, a no ser la migra, no se halla nada. La misma palabra de Dios lo dice desierto, o la misma palabra del diccionario dice desierto, donde no crece ni la hierba, tierra árida, donde no hay agua. Este hombre entiende, porque ha leído la palabra, que no importa donde él vaya, que si él va y Dios va con él, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Donde Dios te manda, si es Dios que te manda, te va a bendecir, te va a prosperar, te va a levantar. No sé si sea en el desierto, pero allá Dios te va a bendecir a ti. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué nos manda al desierto el Señor? Ya vamos a ver más adelante por qué. Pero este hombre
entiende este principio porque es llamado de ir donde el Espíritu de Dios le dice que vaya. Cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, tú vas donde vayas. Tú eres obediente, tú eres apasionado. Tú sabes que allá tú vas a tener éxito, no por tu oratoria, no por tu físico, no por tu dinero, que tú vas a tener éxito porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está y va a estar contigo todos los días de tu vida. Por eso vas a tener éxito. Bendito Dios. Entonces se levantó y se fue, y sucedía, oiga, aquí está el porqué. Y sucedió que un etíope, funcionario de Candace, o un eunuco, perdón, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Dios manda a Felipe donde una eminencia de hombre. Era el tesorero de Candace. Todos los tesoros de la reina él los manejaba. Era un hombre preparadísimo en letras, en economía. Era un hombre, podemos decir, de esos con una maestría en finanzas. Manejaba los tesoros de la reina de Candace. Cuando dice la escritura estaba sobre los tesoros, es que manejaba, era el tesorero del imperio o del pequeño imperio de Candace. Era un hombre súper preparado. El Señor ve la necesidad en pleno desierto, que hay una vida que aunque era preparada no sabía nada. Hay gente preparada que quiere cuestionar a Dios, que de dónde venimos, que para dónde vamos. Los preparados muchas veces son los que más y son los que menos entienden la palabra del Señor. Porque para entender la palabra del Señor no se necesita una maestría, se necesita ser guiado por el Espíritu de Dios. Se necesita tener hambre y sed de Dios, como el salmista en el Salmo 42. Se necesita amar la palabra de Dios. Se necesita realmente un encuentro personal con Cristo. El tercer principio que nos enseña aquí es que el que es llamado valora su llamado, pero este es guiado por el Espíritu de Dios. Acércate. El Espíritu dijo a Felipe, verso 29, acércate y júntate a ese carro. Acércate. Acércate y júntate a ese carro. Y Felipe fue y se acercó. Y dice la palabra, acudiendo es acercarse. Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Allá iba el gran funcionario de Candace, leyendo. La gente allá en el oriente leía la palabra a voz en cuello, como dice, en alta voz. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Y Felipe se acerca y oye que va diciendo todo eso. Y el Espíritu, acércate más, leyendo la palabra del Señor. La gran pregunta es, ¿qué este hombre le hace a él? ¿Se imagina usted frente a una eminencia, a un catedrático universitario,
decirle usted, ¿entiende lo que está leyendo? Es como algo ofensivo, es como algo denigrante, es como algo sin sentido decirle a una persona letrada, ¿entiendes lo que estás leyendo? Quizás la respuesta puede ser: ¿hasta qué grado llegaste tú? Hasta 6º grado. ¿Y por qué me vienes a preguntar a mí si yo soy más que tú? Yo sé de gramática, ortografía, yo sé de tildes, yo sé de puntos y de comas. Así que por favor, ¿usted sabe a quién le está haciendo esa pregunta, Felipe? A un hombre muy importante, a un hombre que me imagino que se graduó con altos honores. ¿Entiendes lo que lees? Y vea la humildad de este hombre. Y le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Pero qué quieres que te diga? Si nadie me enseña, ¿cómo le voy a entender? No sé si usted ya se dio cuenta para qué Dios lo llamó a usted. Porque allá hay un desierto de vidas que se están muriendo sin Cristo. Allá hay un desierto de vida que se están muriendo sin entender la palabra de Dios, sin saber quién es Cristo, sin saber quién es Dios, sin saber para qué murió Cristo en la cruz del Calvario. Cristo no murió para que te vayas para las playas. Cristo no murió para que hagas tus fritangas, para que hagas tus mieles. Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia, para darnos algo mejor a nosotros. Hoy lo menos que se habla en esta semana, que se le llama mayor, otro santa, lo menos que se habla es de Cristo. Y lo más terrible es que el pueblo de Dios dice: lo debían de dar de feriado esta semana. Como no hemos entendido la palabra, como no hemos entendido qué quiere Dios de nosotros, nos regalamos si seguimos la corriente del mundo. Como no hemos entendido, vuelvo a decir la palabra, el templo lo usamos para otras cosas menos para escuchar la palabra de Dios. ¿Entiendes lo que lees? Hay muchos que llegaron un día de visita al templo y se fueron. No fue que se fueron porque el pastor era agresivo o era con un temperamento fuerte. No era porque el líder. Se fueron única y sencillamente porque jamás entendieron la palabra de Dios, porque jamás les penetró esa palabra en sus vidas. ¿De dónde venía el funcionario de Gandase? Oiga bien, el verso 27 en su parte final me llama la atención. Y había venido a Jerusalén para adorar. El hombre no iba de una discoteca. El hombre iba de Jerusalén, de la sinagoga, de adorar. Había estado en el servicio de culto. Habían cantado himnos, habían cantado, habían orado, se había meditado en la palabra, pero él salió sin entender la palabra de Dios. Él salió sin nada en su corazón, sin entender. Había llegado como muchos llegan hoy a las congregaciones, a los templos, como muchos llegan solo a escuchar, pero no saben nada de la palabra de Dios. Había llegado de adorar. Era el culto de adoración de ese día. Él llegó y no lo hizo mal. El problema de él es que no sabía lo que verdaderamente significaba la palabra de Dios. Cuando tú no sabes y no lees la palabra del Señor, tú vas a tener muchas interrogantes y preguntas. Tú no lo vas a entender. Hay cosas que te suceden en la vida
que tú no la vas a entender. ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy en esta crisis? ¿Por qué estoy en esto? ¿Por qué mis hijos son esto? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Yo no comprendo por qué la iglesia, yo no comprendo por qué las autoridades, yo no comprendo por qué el país, yo no comprendo por qué la presidenta, no comprendo nada. ¿Sabe por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. ¿Y cómo? Le dice, hay un desierto que si tú sales vas a encontrarte con gente con este tipo de, no entienden la palabra, tienen conceptos de Jesús, pero no conocen a Jesús. Quieren su poder, pero no se meten a la fuente del poder que es Cristo. Quieren la unción, pero no saben cómo buscar la unción. La unción no se busca a gritos. La unción no se busca invocando oraciones repetitivas. Esas se encuentra en la intimidad con Dios. Allí hay una intimidad con Dios. Cuando tú te abandonas en los brazos de Dios, cuando no son tus deseos sino el deseo de Dios, cuando no es tu orgullo sino es el amor de Dios en la vida, cuando todo tu agenda gira alrededor de Dios. Por eso es que dice Mateo capítulo 6 en el verso muy famoso: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero a veces buscamos las añadiduras primero, pero no buscamos el reino de Dios. Queremos, anhelamos las añadiduras, anhelo, pero no. Para tener esas añadiduras hay que buscar primero el reino de Dios. Principio número 4: ¿para qué Dios te llamó? Y debes valorar tu llamado para que le enseñes a otro la verdad de Cristo. La verdad que cambia, que transforma. La verdad que aunque te digan las cosas a ti duelen. Cuando te dicen a ti que criticar a tu hermano es pecado, que debes de dejar de hacerlo. Que el enamorar a la mujer que no es tuya es pecado. Que estás viviendo una vida no agradable a Dios, eso duele cuando se lo dicen a uno, porque es la palabra martillando ahí. El Señor quiere una iglesia santa. El sueño de Dios es una iglesia santa que vive en santidad. Es una iglesia que le adora en espíritu y en verdad. Es una iglesia que comprenda la palabra del Señor. No importa si eres letrado o no eres letrado, para entender la palabra del Señor solo tienes que meterte en intimidad con Dios y Él te va a transformar. Dice que la gente en el libro de Hechos se quedaban sorprendidas de Juan y Pedro, hombres sin letras y del vulgo, cómo Dios los usaba de una manera poderosa. Pero es que esta gente se metió en la palabra de Dios, vivió la palabra de Dios, se hizo allí, se apegó a la palabra del Señor. Queremos ser fuertes, volvamos a la palabra del Señor. Estemos allí viviendo la palabra del Señor, entonces tu vida y mi vida van a cambiar significativamente. Soy llamado a enseñarle a otros la verdad de Cristo, no a cuestionarlos. Hay un desierto allá afuera. Hay un desierto donde está muriendo gente porque no conocen la palabra del Señor. Hay gente que está blasfemando en el desierto porque no conoce la palabra del Señor. Hay cosas que están sucediendo en el desierto y tú sos llamado a predicar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios. Y le rogó Felipe que subiese y se sentase con él. Y dice la rogativa en el verso 34: respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto, de sí mismo o de otro. Y en el verso 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció? El evangelio de Jesús. El evangelio que cambia, el evangelio que transforma,
El evangelio que venimos ahí todos deformados, pero que cambia a las personas. Yo hablo de ese evangelio transformador porque yo era drogadicto, porque yo era alcohólico, porque pedía en las calles. Yo hablo de ese evangelio de Cristo porque mi vida no valía nada, aunque no tuve papá ni mamá. Y cuando vine a Cristo me encontré al mejor padre que jamás pensé tener. Me encontró que habían cosas en mi vida que estaban mal ubicadas. Me enseñó la palabra que yo tenía que perdonar a mi padre y a mi madre, aunque me habían dejado. Yo tengo que amarlos, yo tengo que respetarlos, porque eso dice la palabra del Señor, que yo tengo que agradarle a Él más que a otras personas. Que yo vivo en esta tierra para agradarle única y exclusivamente a Él. Que yo no estoy aquí para agradarle a usted, para que usted me vea bonito. No, yo estoy para agradar al que vive y permanece por los siglos, al que me llamó. A ese es el que tenemos que agradar nosotros, a Cristo y solo a Cristo. Para enseñarle a las vidas que hay un Cristo que cambia, que hay un Cristo que transforma. El quinto principio para que cumplamos la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y comenzó Felipe, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hoy día la gente necesita que le anunciemos el evangelio de Jesús. Pero para anunciar el evangelio de Jesús tenemos que conocer quién es Jesús. Tú no puedes ir a hablar a la gente de mí si tú no me conoces a mí. Tú no puedes decir quién soy yo porque tú no me conoces a mí. Pero sucede algo. Cuando tú convives conmigo, estás ahí, sabes que me enojo, sabes que un montón de cosas, sabes mis debilidades y mis fortalezas. Entonces sí puedes hablar de mí. Entonces puedes decir, no hombre, si no ora, no es esto. Yo lo he visto cómo trata a su esposa, a sus hijos, de una forma pedante. Yo he visto cómo los trata. Yo viví con él allí. Fueron 4 años que viví allí, sí. Pero mientras tú no tengas relación con alguien, no puedes hablar de nadie. Lo mismo pasa en esto. Si tú no conoces quién es Cristo, no vas a poder hablar de Cristo, te vas a quedar callado. ¿Sabe cuál es el gran problema hoy día? Que no evangelizamos porque hay un temor escénico. No conocemos de Cristo, y si no conocemos de Él, no sabemos nada. ¿Qué le podemos ir a decir a la gente? Cuando no conocemos de Cristo, sobamos el pecado. Así todo va a estar bien, no se preocupe. Usted es hijo de Dios igual a yo. No, dice San Juan 1:12: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dé potestad de ser hijos de Dios. Yo no puedo ir a decir a un impío que es hijo de Dios cuando no se ha convertido a Cristo, cuando no hay frutos dignos de arrepentimiento. Yo tengo que ser sincero con él. Y si por eso no caigo bien, pues, pero estoy cayendo bien con el Cristo de los cielos. Yo no puedo ir a condicionar el evangelio de Cristo. Yo no puedo ir a decir a las personas, no se preocupe, como dice la palabra, tu familia y yo seremos. Si tu familia no se convierte a Cristo, se va a quedar. Aunque tú seas un predicador, un orador, aunque tú seas un evangelista, un maestro, aunque tú tengas dones allí, tú seas un líder, todo, si tu familia no se arrepiente, se va a ir al infierno. Así, sencillo. Por fe son salvos, sí, pero la fe indica acción. Va unida, fe y acción. Levántate, se levantó. Le dijo que fuera, fue. Le dijo que hablara, habló. Le dijo que enseñara, enseñó. ¿Sí me doy a entender? Y dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide